La segunda sala entra en sesión. Alegato de admisibilidad, rol 3.421 y 3.422, presentados por la Asociación Nacional de Magistrados de Chile y la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público respecto del artículo 1, inciso 3 de la Ley 20.975, inciso 3. José Francisco Leighton tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a alegar a las partes en sede de admisibilidad respecto de los requerimientos presentados por la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y por la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, quienes solicitan la declaración de inaplicabilidad de la norma contenida en el artículo 1, incisos 3 y 8 de la Ley 20.975. La acción deducida en el rol 3.421, solo también de lo dispuesto en su inciso 3. La norma reprochada establece que el reajuste de 3.2% decretado para los trabajadores del sector público no se aplicará a los funcionarios de la Corte Suprema pertenecientes a los grados 1 y 2 de la escala del personal superior del Poder Judicial, ni a los funcionarios de su escalafón primario de grados 1 a 5. A aquellos cuya renta líquida mensual de carácter permanente supere los 4.400.000 pesos o alcanzar en dicho monto por tope por aplicación de un reajuste inferior al ya anunciado 3.2%. Los actores han recurrido de protección por estos hechos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tanto respecto del Ministerio Público, en el caso de la Asociación Nacional de Fiscales, como de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en lo concerniente a la acción incoada por la Asociación Nacional de Magistrados. Estas acciones fueron declaradas inadmisibles, luego recurridas para ante la Corte Suprema por dicha declaración, y así el Tribunal Supremo revocó lo anterior, volviendo el Tribunal de Alzada capitalino para su tramitación ordinaria. En las acciones que vienen a presentar a esta magistratura, los actores sostienen que la norma reprochada establece una diferencia arbitraria entre jueces y fiscales que desempeñan las mismas funciones, carente de justificación y racionalidad, dado que algunos funcionarios se verán beneficiados con este reajuste de 3.2%, otros percibirán uno inferior y otros finalmente se verán derechamente dejados fuera del mismo. Agregan que los reajustes obedecen a la pérdida del valor de la moneda como consecuencia de la inflación, por lo que únicamente éste debe buscar contrarrestar el deterioro que se produce dado el incremento de los precios de bienes y servicios. Dejar fuera de esta forma a los recurrentes del reajuste decretado para el año 2017 carece de justificación racional, obedece a un mero capricho de la ley que ha consagrado así una discriminación y diferencia arbitraria en su perjuicio, contraviniendo de esta forma la Constitución política, atentando contra su dignidad personal. Por ello, y con sostén normativo en lo dispuesto en el artículo 1 de la Carta Fundamental, en una interpretación sistemática, también con lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2, y desde allí con lo establecido en los artículos 5.1 y 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo concerniente a la protección de la dignidad, en el artículo 19, numeral 2 de la Constitución, y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para fundar la igualdad ante la ley, vienen a requerir en esta etapa la declaración de admisibilidad de las acciones incoadas, agregando que con esta legislación los órganos del Estado no han sometido su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, vulnerando las garantías constitucionales ya anunciadas. En el caso de la acción incoada por los magistrados, también se vulnerarían la independencia judicial de que trata el artículo 76 de la Carta Fundamental, dado que la reducción del ingreso real de los jueces es una presión de sentido ambiguo y un acto de fuerza riesgoso para el Estado de Derecho, afectando su necesaria inamovilidad de que consagra el artículo 80 de la Constitución Política. Por lo anterior, solicitan se declare la admisibilidad de estas presentaciones en esta etapa. Evacuado traslado en sede de admisibilidad, con fecha 18 de abril del presente año, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte y solicita se declare la inadmisibilidad de ambas presentaciones. Señala que confluyen en estas causas las causales previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta magistratura. En primer lugar, señala que la norma no resultará decisiva en la resolución de la gestión pendiente. Conforme exponen los actores, los órganos recurridos habrían actuado de forma arbitraria e ilegal al no reajustar los sueldos de los recurrentes con el incremento de 3.2% ordenado por la ley, aplicando los límites establecidos en el artículo 1, incisos 8 y 3, en el caso de la acción incoada por los magistrados. La única respuesta que dentro de su competencia en el marco de un recurso de protección puede otorgar a lo anterior la Corte de Apelaciones de Santiago es determinar solo la eventualidad de un acto arbitrario e ilegal que en la especie no ha existido.
Para arribar a una respuesta afirmativa a ello, sería necesario establecer que los órganos recurridos, al no incrementar las remuneraciones, debieron efectuar un examen ex ante de constitucionalidad para determinar la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición impugnada con la Carta Fundamental, cuestión del todo alejada de sus atribuciones. La acción de protección siempre debe fundarse en un acto previo de ilegalidad o arbitrariedad y no en la inaplicabilidad posterior, conforme lo sostenido por los actores en sus presentaciones. Finalmente, y en segundo término, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que las acciones deducidas carecerían de fundamento plausible. No se ha presentado una reclamación de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un caso concreto, sino más bien aquí se viene a alegar una contradicción general con la Carta Fundamental. La norma reprochada no sería solo inaplicable en los casos en que es impugnada, sino que en todos los que debe regir, cuestión que se aparta de la naturaleza concreta de la acción de inaplicabilidad que ha consagrado nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, y en dicho sentido, se ha obviado una norma clara, contenida en el artículo 65, numeral 4 de la Constitución, precepto que regula que una de las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República es la fijación y modificación de remuneraciones a los funcionarios de la Administración Pública. Por lo anterior, solicita se declare la inadmisibilidad de las acciones deducidas. Concluyo señalando, señor Presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista de admisibilidad del día de hoy, abogados por la parte requirente y por el Consejo de Defensa del Estado. Ya, muchas gracias. Por los requirentes, alega en primer lugar el abogado Ramón Briones Montaldo, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de los excelentísimos ministros. Alego en representación de la Asociación de Jueces y Magistrados y de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Haré un solo alegato en atención a que los recursos y sobre todo las presentaciones de inadmisibilidad son similares, por no decir idénticas, respecto del Fisco de Chile en cuanto a las presentaciones que se han hecho por ambas partes que represento. Previamente, excelentísimo tribunal, estamos en presencia de una materia que no es simple y entiendo que, por tanto, el Fisco de Chile tiene un interés importante de que este tribunal no determine que las normas que están siendo presentadas en estos requerimientos sean declaradas inconstitucionales. Evidentemente, quiere hacer ver en su escrito que el escrito y las presentaciones de esta parte, tanto en la Corte de Apelaciones como en esta judicatura, son simples, son vagos, no tienen fundamentos. Todo lo contrario, excelentísimos señores. Los escritos que se han presentado tienen no solamente las herramientas jurídicas necesarias para que este excelentísimo tribunal pueda resolver en derecho, teniendo como autoridad máxima la Constitución Política de la República, sino también están los antecedentes que dan a este recurso elementos propios de cada una de las presentaciones que se hicieron, respecto de los fiscales y respecto de los jueces. Excelentísimos señores, hay dos recursos de protección presentados en la Corte de Apelaciones, ROL 2270 y 2269, ambos en tramitación. Por tanto, el primer elemento que el Fisco de Chile reclama como no cumplido en este recurso es que no estaríamos nosotros o no tendríamos una gestión útil pendiente. Dista, por tanto, con el solo nombramiento de ambos recursos vigentes para poder desechar esa proposición fáctica del Fisco de Chile. Pero todavía más, el Fisco de Chile confunde, o por lo menos, creo yo, confunde en su análisis con los ejemplos que nos plantean sus recursos. Ejemplos todos que dicen relación con la aplicación de una norma válida en un comienzo que posteriormente es declarada inconstitucional por este excelentísimo tribunal. El Fisco de Chile en sus 4 ejemplos, en su escrito, en ambas causas, nos da cuenta de situaciones puntuales que se producen en una sola vez respecto de una determinada situación. Nuevamente, entonces, ese excelentísimo tribunal dista mucho de lo que tiene que ser resuelto por esta excelentísima magistratura en cuanto a lo que se está discutiendo, tanto por los fiscales que represento como por los jueces que represento, es su remuneración mensual. Es un emolumento que se paga mes a mes por los servicios que ellos le prestan en sus diferentes funciones a las instituciones de las cuales son funcionarios. No puedo entonces, menos que entender que los ejemplos que se han establecido y señalado por el Fisco de Chile no son de aquellos que puedan ser aplicables a esta situación. Y tiendo a pensar que simplemente
fue una proposición fáctica, por cuanto no hay ninguna similitud en esos ejemplos con la situación práctica que se está trayendo a conocimiento de este excelentísimo tribunal. En nada, por tanto, podemos nosotros entender que la primera causal del artículo 84, número 5 de este tribunal no sea cumplida por los recursos que se han presentado. Todo lo contrario, excelentísimos señores, se cumple a cabalidad con cada uno de los requisitos. Solamente tomando el recurso se puede ver que está capítulo por capítulo tratado cada uno de los elementos para poder ser admitido a tramitación ese recurso y, por tanto, ser conocido en el fondo la situación de derecho que se está trayendo a conocimiento de este excelentísimo Tribunal Constitucional. Si los ejemplos, entonces, en la primera situación planteada por el Fisco de Chile no son atingentes al mismo, cae, se desmorona, se destruye toda la argumentación que está en el primer capítulo de inadmisibilidad en ambas presentaciones del Fisco de Chile, tanto de la asociación, en la presentación de la Asociación de Fiscales como en la Asociación de Magistrados. Nuestra presentación a este excelentísimo tribunal cumple con cada uno de los requisitos para poder entender que se conculcan, se están pasando a llevar las normas constitucionales más básicas que para nosotros se destruyen con la normativa que se está trayendo a la vista a este tribunal. El artículo 19, número 2, número 22 y número 24, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Excelentísimo tribunal, no quiero entrar al fondo porque no es este alegato, pero sí quiero decir que están las normas y está la razonabilidad para que este tribunal pueda conocer del fondo de este asunto. Solamente un ejemplo, como el Fisco de Chile nos puso 4, yo tengo que poner alguno. Cada vez que un fiscal, cada vez que un juez que es objeto y que le afecta la normativa dictada por el Congreso Nacional y que entró en vigencia en noviembre del año 2016, cada vez que decide su remuneración, pierde dinero, pierde reajuste, pierde capacidad de comprar. Porque lo que está pasando es que cada vez que el fiscal recibe su sueldo, cada vez que el juez recibe su sueldo y tiene que ir a comprar la misma comida, pagar el colegio, pagar la universidad de su hijo, tiene menos plata. ¿Qué es eso? Es el cumplimiento de la ley, de la normativa constitucional del artículo 65, número 4, que cita el Fisco de Chile al final de su escrito. Iniciativa exclusiva del Presidente de la República para poder ver las remuneraciones y emolumentos de las instituciones del... No, señoría. Yo me di la molestia de traer un pequeño papel con la norma constitucional y la he leído toda la mañana y no encuentro dónde la ley constitucional le permite al Presidente de la República o al Congreso disminuir los sueldos. Tendríamos a todos los funcionarios públicos en la calle, señoría. Nunca. Nunca. Yo tengo 40 años, nunca he visto una disminución de sueldo. Lo que se discute son los reajustes y lo que tiene que aplicárseles son el 3,2% establecido en el inciso primero de la ley dictada. Los incisos posteriores, el tercero y el octavo, que son los que se reclaman, en el primer caso por los magistrados de Chile y en el segundo caso por los fiscales de Chile, son incisos que no son igualitarios. Por tanto, atentan con el artículo 19, inciso segundo de la Constitución. No tienen justificación alguno. Por tanto, son discriminatorios, atentan con el artículo 19, número 22 de la Constitución. Y por tanto, afectan el derecho de propiedad de los funcionarios públicos, fiscales, que tienen una remuneración mayor a 4.400.000 pesos, y los jueces, que tienen una remuneración mayor a 4.400.000 pesos. Señoría, se afecta el principio de las asignaciones por zona, se afecta el principio de la carrera funcionaria. No es, por tanto, un tema que no deba ser conocido en el fondo por este excelentísimo tribunal. Muy por el contrario. Merece un conocimiento este excelentísimo tribunal y merece una resolución. Por tanto, en ningún caso estamos en presencia de una falta de los requisitos en la consideración del artículo 5 del artículo 84 del Tribunal Constitucional. Eso no es así. Están todos los elementos para poder conocerle. Pero además el Fisco de Chile en sus presentaciones nos propone que tampoco cumpliríamos con el considerando o numeral sexto de la misma normativa. Porque nos dice, mire, su recurso no es muy genérico. ¿Cómo va a ser genérico un recurso en el cual se está pidiendo la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de normas específicas? Incisos específicos, respecto de personas específicas, que son una lista de magistrados en uno de los recursos y una lista de fiscales en el otro recurso. No hay, por tanto, como dice el escrito del Fisco de Chile en ambas presentaciones, que esto sería genérico y aquí se caería toda la normativa constitucional del reajuste establecido por ley. Eso no es así.
Aquí lo que se está pidiendo es que se revise una normativa específica para un caso específico, cuáles son 2 recursos de protección que están pendientes por resolución de este excelentísimo tribunal en la Corte de Apelaciones de Santiago, para efectos de ver si las normas constitucionales, las normas legales dictadas son o no constitucionales. Y dicho sea de paso, también el Fisco de Chile dice que daría lo mismo que esas normas se puedan o no determinar inconstitucionales por este excelentísimo tribunal. Segundo error, no es menor que este tribunal las determine como inconstitucionales, porque vuelvo a reiterar, la remuneración se paga mes a mes. Dichos y explicado, por tanto, que nuestros recursos cumplen a cabalidad con cada uno de los elementos para que este tribunal pueda resolver la admisibilidad de los mismos, tengo que hacerme eco de lo que se dijo por escrito en cuanto a la norma constitucional del artículo 65, número 4 de la Constitución Política de la República, que el señor relator también puso en conocimiento de este excelentísimo tribunal. Y vuelvo a reiterar, no existe posibilidad de que el gobierno de turno pueda rebajar los sueldos, porque la norma no lo señala, la Constitución no lo señala. Y si nosotros empezamos a entender que a través de estos procedimientos, como los que se usó en la ley de reajuste del año pasado, son a la larga rebajas de sueldo, porque permítame solamente, señor presidente, leer un párrafo de lo que dice el escrito del Fisco de Chile. En el punto 32 nos propone lo siguiente. Nos dice que la Constitución, el artículo 65, número 4, señala, y termina diciendo coma, y eventualmente también reducirlo. O sea, para el ente fiscal y su defensa, no solamente la Constitución permitiría, como autoridad máxima, revisar el presupuesto de la nación, que por cierto es un derecho legítimo que la Constitución le entrega al Ejecutivo, sino que, según ellos, también le podría permitir reducir aquellos sueldos. Vuelvo a reiterar, no conozco en la historia republicana moderna, desde la vuelta a la democracia, una situación similar. Y creo que no está la norma establecida para facultar a una autoridad a realizar aquello. Y por eso se optó por este mecanismo que es, lamentablemente, diverso y, creo yo, trata de torcer lo que la Constitución señala. Y es por eso que están ambas presentaciones pendientes y se requiere del análisis de fondo de este Tribunal Constitucional en cuanto a las presentaciones de inconstitucionalidad presentada tanto por los fiscales que represento como por los jueces que represento. Dicho lo anterior, solicito se rechace la inadmisibilidad presentada. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, alega el consejero Rodrigo Quintana Meléndez. Hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego por el Estado, Ministerio Público y por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, solicitando se declare inadmisible ambos requerimientos a los que ya se ha hecho referencia por el señor relator, en una relación que me parece bastante exhaustiva, por lo que me permitirá, espero, ahorrar minutos de mi intervención. Quisiera comenzar señalando, excelentísimo tribunal, que en verdad nos encontramos ante un recurso de protección y un requerimiento de inaplicabilidad, o ante dos, pero son idénticos, digamos, si me voy a referir a ellos indistintamente, que son bastante particulares. Digo particulares porque en ellos se propone cuestiones de fondo que son particulares, vuelvo a decir, como por ejemplo, y como acabamos de escuchar, que existiría en la Constitución un derecho a una reajustabilidad garantizada con rango constitucional para todos los funcionarios del Estado, lo que evidentemente, excelentísimo tribunal, no existe. Particular también porque en el texto del recurso de protección que sirve de base y gestión pendiente en este requerimiento de inaplicabilidad, los propios recurrentes sostienen que la Corte de Apelaciones tiene competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, pero que no obstante anuncian van a recurrir a este excelentísimo Tribunal Constitucional para evitar una discusión adicional sobre ese punto. Pero esa es otra particularidad de ambos recursos de protección. Y en tercer lugar, como a modo general, tiene la particularidad de que en verdad lo que se está cuestionando aquí no son los actos administrativos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ni del Ministerio Público, se está cuestionando el acto del legislador
cuando aprobó una ley de reajuste estableciendo un límite a la reajustabilidad de las remuneraciones. Por tanto, se ha buscado una vía indirecta para cuestionar en realidad la ley y no los actos que se pretenden impugnados a través de los recursos de protección. Y es por eso, Su Señoría Excelentísima, que la Corte de Apelaciones en su análisis lo entendió así y declaró inadmisible ambos recursos de protección, estimando que excedían con mucho el ámbito de esta acción cautelar, digamos, porque efectivamente se trata de un cuestionamiento por la vía de la protección de, en definitiva, una ley. La Corte Suprema, la Excelentísima Corte Suprema, no lo estimó así y en un fallo dividido, en definitiva, revocó y se declaró admisible, razón por la que nos encontramos hoy con esta gestión pendiente y con este requerimiento de inaplicabilidad. Quiero precisar, Señoría Excelentísima, que en ninguna parte del escrito de inadmisibilidad o en que se solicita la inadmisibilidad de ambos requerimientos, el Estado ha sostenido que no existe gestión pendiente. El Estado solamente ha sostenido que hay dos razones por las cuales este requerimiento debiera ser declarado inadmisible. La primera, porque la norma impugnada no tendría la condición de decisorialitis, que es una condición, como Señoría Excelentísima bien sabe, indispensable para que pueda prosperar un requerimiento como este. Y en segundo lugar, por no estar razonablemente fundado, es decir, no se cumplen los requisitos del número, o se cumplen las hipótesis de los números 4 y 5 que justificarían, del artículo 84, que justificarían la declaración de inadmisibilidad. Ahora, voy a partir por el segundo de estas hipótesis, es decir, porque el recurso, sostenemos nosotros, no se encuentra razonablemente fundado. Y hemos usado dos argumentos que yo creo no han sido rebatidos en absoluto en el alegato de mi distinguida contraparte, para justificar nuestra afirmación de que el requerimiento no está razonablemente fundado. El primero de ellos tiene que ver con que en la práctica, ante lo que estamos, y tal vez no fuimos suficientemente claros en nuestro escrito, pero voy a aprovechar de precisarlo ahora, no es que nosotros sostengamos que simplemente el requerimiento es vago y general. Lo que estamos sosteniendo es que, como su Señoría Excelentísima conoce mucho mejor que nosotros, existen dos mecanismos distintos de control de constitucionalidad, el abstracto y el concreto. Y aquel al que se refiere la regulación del requerimiento de inaplicabilidad es el control concreto de constitucionalidad. Es decir, de lo que se trata es de que una norma que en principio es constitucional, aplicada a un caso particular, produce efectos inconstitucionales. Nada de eso se aborda en ninguna parte del requerimiento de inaplicabilidad presentado por los magistrados y por los fiscales. Muy por el contrario, lo que se hace es una afirmación general, como acabamos de escuchar ahora, que en el fondo cuestiona de un modo abstracto la constitucionalidad de la ley bajo el argumento de que existiría este derecho adquirido a la reajustabilidad de las remuneraciones. Y con su autorización, señor presidente, quisiera leer solo un párrafo donde los recurrentes señalan: es manifiesto, claro e indubitable los incisos 3 y 8 del artículo 1 de la Ley 20.975 infringen lo dispuesto en los artículos 1, inciso 1, 5, inciso 2, 6, 19, números 1 y 2, 76 y 80 de la Constitución Política de la República y además algunas normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, estamos ante una invocación absolutamente general de una supuesta contradicción abstracta entre las normas de la ley que estableció el reajuste y las normas constitucionales e internacionales que se invocan. En ninguna parte, vuelvo a decir, se nos indica cómo, aplicado a un caso concreto, una gestión judicial pendiente, la aplicación de esta norma podría producir efectos inconstitucionales. En segundo lugar, y en esta misma línea, y yo creo que esto no merece en realidad mayor discusión, hemos sostenido que el legislador y el Ejecutivo están autorizados por la Constitución a regular las remuneraciones. Y el texto del artículo 65, número 4 de la Constitución habla, esto a mí me parece que es bastante obvio, digamos, y es obvio además porque que se establece, en la medida que esto es una materia de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, es absolutamente coherente con lo que está detrás de esta norma, que es que
cualquier modificación en materia de remuneraciones del sector público tiene impacto presupuestario. En consecuencia, se establece en el número 4 del artículo 65, que es materia de iniciativa del Ejecutivo, fijar, modificar o aumentar las remuneraciones. Mi distinguida contraparte parece entender que solo existe la posibilidad de aumentar las remuneraciones y que el Ejecutivo no podría jamás modificarlas, como dice el texto constitucional, o fijarlas en un sentido distinto. Ella argumenta además, señoría excelentísima, que en sus 40 años él jamás ha visto una disminución de remuneraciones. Por supuesto, porque el país lleva muchos años de crecimiento económico sostenido, pero perfectamente en una hipótesis distinta, una hipótesis recesiva, las remuneraciones podrían ser reducidas. Las remuneraciones de todos los empleados del Estado, porque no existe, y quiero afirmarlo categóricamente, un derecho adquirido respecto del monto de una remuneración y menos respecto de su supuesta reajustabilidad que tendría, se sostiene, un rango constitucional. Y luego, señoría excelentísima, quisiera decir que tampoco se cumple con las condiciones de ser esta una norma o la norma impugnada una norma decisoria litis. Quiero decir también, precisar que efectivamente nosotros pusimos 4 ejemplos en que, no obstante haberse declarado inaplicable una norma en un caso particular, no inconstitucional en términos genéricos, el recurso de protección fue desechado porque el acto impugnado, en definitiva, se había ejecutado en su momento en aplicación de la ley. Quiero recordar a mi contraparte que en Chile rige el principio de legalidad o de juridicidad que ellos usan como fundamento de su recurso. Pero lo cierto es que lo que se plantea en este requerimiento de inaplicabilidad, como lo dijo el señor relator, es que la administración, en este caso el Ministerio Público o la Corporación Administrativa del Poder Judicial, estarían habilitados, y no solo habilitados, sino además obligados a hacer un examen de constitucionalidad de las leyes antes de aplicarlas, lo cual evidentemente no se ajusta con el principio de legalidad y juridicidad que ellos mismos han citado en su norma constitucional. La administración no puede hacer otra cosa más que aplicar la ley, sea la administración del Poder Judicial o sea el Ministerio Público. Y en consecuencia, el acto que se impugna, que también vale la pena decirlo, es uno y es el no pago del reajuste de remuneraciones en el mes de diciembre del año 2016, el acto que se impugna jamás podría ser un acto ilegal y arbitrario, porque lo que hicieron ambas instituciones fue simplemente aplicar la ley. Por eso sostenemos, señoría excelentísima, que no se trata en realidad de una norma decisoria litis. Eso no quiere decir, por supuesto, que carezca de relevancia la decisión de este excelentísimo tribunal. Lo que quiere decir es que respecto de esos recursos de protección que están hoy pendientes, no tendría relevancia porque jamás podrían ser acogidos, creemos nosotros, porque, como digo, la autoridad actuó aplicando la ley y no tenía más opción que aquello. Para concluir, excelentísimo tribunal, quisiera decir nada más que comencé diciendo que se trataba de recursos de protección, la verdad, bastante particulares, pero no quiero dejar de decir que si nos ponemos en la hipótesis contraria, es decir, si la Corporación Administrativa del Poder Judicial o el Ministerio Público hubiesen decidido prescindir de la ley, estimándola motu propio inconstitucional, y hubiesen pagado a todos los fiscales y a todos los jueces los sueldos reajustados, nos encontraríamos en un escenario no solo ilícito desde el punto de vista administrativo, sino también potencialmente ante un ilícito penal. Esto es, alguna forma de malversación o fraude en la medida que se aplican fondos públicos a un objetivo distinto de aquel para el cual previó el legislador y el Ejecutivo. Y resulta, por decirlo menos, paradojal, excelentísimo tribunal, que precisamente quienes tendrían que investigar ese ilícito son los fiscales del Ministerio Público, cuya asociación hoy comparece requiriendo esta inaplicabilidad, y quienes tendrían que eventualmente emitir un dictamen y un juicio final respecto de esta eventual ilicitud son los magistrados que también comparecen a través de este recurso de protección y de este requerimiento de inaplicabilidad, solicitando que no se aplique una ley por la Administración. Es una última particularidad de este recurso de protección y requerimiento de inaplicabilidad. Con lo dicho, señoría excelentísima, en la representación que invisto, solicito la declaración de inadmisibilidad
de ambos requerimientos por las razones expuestas. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señor ministro? No, muy bien. Concluye entonces los alegatos de admisibilidad.